Bienvenidos al segundo video temático de la unidad 1, el proceso estratégico. En esta ocasión vamos a estar centrándonos específicamente en lo que es el título de la unidad, el proceso estratégico. Es importante antes de comenzar a compartir cuáles podrían ser las principales etapas o pasos de un proceso estratégico, es importante tener en cuenta que muchas veces, desde el punto de vista de las empresas, las organizaciones, se busca la estrategia como un fin. Y lo importante, o lo más importante específicamente, es comprender la importancia de considerar la estrategia empresarial bien como un proceso. Forma anterior. Una vez determinada o contestada la pregunta primero de dónde competir y la segunda del cómo competir, la tercera pregunta es qué estrategias elegir o decidir. Esto significa, de alguna manera, en base al diagnóstico externo de la industria y el diagnóstico interno de mis ventajas competitivas, ver cuál es la mejor posición y cuál es la mejor estrategia para que de alguna manera uno pueda, como empresa, como organización, acercarse a su objetivo, que es maximizar el retorno de largo plazo para los accionistas. Por supuesto que existen después otras preguntas estratégicas. La siguiente tiene que ver específicamente con preguntarnos cómo mantener la ventaja competitiva. Porque es fácil identificarla, es fácil encontrarla, pero el gran desafío que tiene toda empresa y toda organización es mantenerla. Porque justamente la ventaja competitiva es la diferenciación que tiene toda empresa u organización, y el objetivo debería ser tratar de mantenerlo, que la misma siga siendo una ventaja lo más posible o lo más largo en el tiempo, porque de alguna manera se necesitan recursos para poder desarrollar ventajas competitivas que muchas veces, si estas ventajas competitivas son imitadas en el corto plazo, es difícil de recuperar la inversión realizada. Una última pregunta estratégica tiene que ver específicamente con preguntarse como empresa, como organización, qué puede hacer para cambiar las reglas de juego, qué puede hacer para modificar las fronteras de la industria. No siempre estar pensando que hablar de estrategia empresarial significa ser un seguidor para simplemente seguir compitiendo en la misma dimensión, en el mismo campo de juego. Este es un desafío muy importante para toda empresa y para toda organización. Ahora sí vamos a pasar a ver cuáles son las etapas o pasos que podemos considerar para el proceso estratégico. Esto no es exhaustivo, simplemente es una forma, digamos, que se puede utilizar. Primero voy a simplemente nombrarlas y después voy a pasar en forma breve a detallar cada una de ellas. La primera etapa o el primer paso es definir la estrategia actual, después hacer un análisis del macroentorno, en tercer lugar, ver el análisis externo, el análisis de la industria, en cuarto lugar, un análisis interno o ver la ventaja competitiva. El quinto paso o etapa significa la selección de la estrategia, el sexto, analizar la sostenibilidad y la séptima, por último, la implementación de la estrategia. Cuando vamos al paso 1, estrategia actual, tenemos que definir y tratar de identificar en forma clara cuáles son las estrategias corporativas y competitivas que sigue mi empresa o mi organización. Tratando de identificar cuáles serían los objetivos de corto o mediano plazo,
para después obviamente tratar de identificar los objetivos de largo plazo, que siempre son maximizar el retorno a largo plazo para los accionistas. Y siempre para poder ver si de alguna manera, entre comillas, está funcionando en forma correcta la estrategia, es decir, si realmente es la más adecuada, hacer un análisis siempre desde el punto de vista de los números, es decir, cuál es la situación económica financiera de la empresa. El segundo paso, la segunda etapa, consiste en hacer un análisis macro. Podría usarse cualquier otra herramienta, en este caso simplemente a modo ilustrativo estoy compartiendo lo que es el modelo PES, que obviamente intenta de alguna manera cubrir cuatro grandes dimensiones: la parte por los factores políticos, podrían ser también los legales incluidos, la parte económica, la parte social y los factores tecnológicos. Muchas veces se separan los factores políticos y legales, se le agrega un factor específicamente legal y últimamente también los factores ambientales. El tercer paso consiste en el análisis externo. Esto significa conocer el atractivo, la rentabilidad de la industria en la cual está compitiendo la empresa. El modelo que se observa en esta diapositiva es el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, que es una de las herramientas más utilizadas para análisis del atractivo de la industria. El paso siguiente, el paso 5 o etapa 5, consiste en la selección de las estrategias corporativas. En esta diapositiva se observa un listado bastante exhaustivo de cuáles pueden llegar a ser las estrategias corporativas más comunes o tradicionales. La primera es la que podemos denominar crecimiento por expansión, natural o espontáneo, de producto geográfico, la diversificación, la especialización, la integración tanto vertical como horizontal, las adquisiciones, las alianzas estratégicas, las fusiones y también la internacionalización.
El séptimo y último paso del proceso estratégico consiste en la implementación de la misma. En este caso, las variables a considerar, en primer lugar, es un alineamiento entre la estrategia, la estructura y la cultura organizacional. Y a esto debemos agregarle el sistema de control que tiene por objetivo justamente evaluar que sean mis ventajas competitivas sostenibles para que mi estrategia funcione y me permita llegar a mis objetivos, que es maximizar el retorno de los accionistas en el largo plazo. Y finalmente, los recursos en términos generales.